El 1 de diciembre de 2025, el Banco de la Reserva Federal va a voltear su política económica de nuevo y la mayoría de la gente no se va a dar cuenta hasta que lo sientan en sus inversiones o en sus ahorros. ¿Cómo lo sé? Porque la Reserva Federal acaba de anunciar que va a poner fin al ajuste cuantitativo el 1 de diciembre. En pocas palabras, eso significa que el Banco de la Reserva Federal quiere empezar a imprimir dinero e impulsar los mercados de nuevo a medida que avanzamos hacia 2026 como una forma de estimular la economía. Y la razón por la que estoy haciendo este video específicamente es porque este cambio económico va a afectar a todo el mundo. Afecta al mercado de valores, afecta al valor de tus ahorros, incluso afecta a los tipos hipotecarios. Y las personas que entienden este cambio serán capaces de acelerar su riqueza, mientras que las personas que no lo hacen se van a quedar atrás lentamente. Así que asegúrate de quedarte conmigo hasta el final de este video. De esa manera podremos ver todos los impactos de este cambio en acción. Una de las mejores maneras de entender el endurecimiento cuantitativo es entender lo contrario, la flexibilización cuantitativa. Y en marzo de 2020, cuando nuestra economía se paralizó debido a la pandemia, el Banco de la Reserva Federal lanzó la flexibilización cuantitativa como una forma de estimular la economía. Y en términos simples, la flexibilización cuantitativa es lo que la gente en Internet llama impresión de dinero. Así que el Banco de la Reserva Federal comenzó a imprimir billones de dólares. De esa manera podríamos inyectar este dinero en nuestro sistema económico para impulsar la economía e impulsar los mercados. Y esta flexibilización cuantitativa, impresión de dinero, es lo que ayudó al auge del mercado de valores a velocidades récord en 2020 mientras estábamos en recesión. Así que el Banco de la Reserva Federal creó más dinero, imprimieron dinero con la flexibilización cuantitativa y luego prestaron este dinero al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos entonces tomó todo este dinero extra que se imprimió y luego lo inyectó en la economía. ¿Cómo? En primer lugar, imprimiendo cheques de estímulo que fueron a parar a manos de la gente. En segundo lugar, creando programas de desempleo para dar a la gente grandes cheques de desempleo. En tercer lugar, creando préstamos PPP para las empresas, de modo que éstas pudieran pedir prestadas enormes sumas de dinero y no tuvieran que devolverlas, y luego dando subvenciones a las empresas. Estas fueron solo algunas de las formas en que ahora este dinero fue creado y luego inyectado en la economía, lo que ayudó al auge de la economía, lo que ayudó al auge del mercado de valores. Ahora, cuando escuches esto, puede que te estés rascando la cabeza preguntándote, ¿por qué el gobierno no hace más de esto? Porque cada persona va a trabajar para pagar impuestos. Vas a trabajar, ganas dinero, pagas impuestos al gobierno y normalmente el gobierno solo puede gastar en base a lo que genera de los impuestos. Así que si el gobierno puede simplemente conseguir este dinero impreso por el Banco de la Reserva Federal, ¿por qué tenemos que pagar impuestos en primer lugar? ¿Y por qué este tipo de impresión de dinero tiene sus consecuencias? De hecho, el tipo de dinero más caro es el dinero gratis. Porque lo que vimos suceder a través de toda esta impresión de dinero por el Banco de la Reserva Federal es que algunas personas se hicieron increíblemente ricas y la mayoría de la gente se empobreció después de la pandemia. Claro, hubo un pequeño periodo de tiempo cuando este dinero gratis salía y todo el mundo se sentía rico porque todo el mundo tenía dinero para gastar. Pero ahora, cuando miramos hacia atrás y vemos todo ese dinero impreso, podemos ver que ayudó a algunas personas a hacerse increíblemente ricas. Pero la mayoría de la gente perdió riqueza. Se volvieron efectivamente más pobres porque su salario no siguió el ritmo de la inflación. Tus ahorros no siguieron el ritmo de la inflación y ahora es más caro porque tienes que pagar más de tu sueldo para pagar tu alquiler y tus comestibles y tus vacaciones, por lo que tienes menos dinero para ahorrar e invertir. Ahora, si eres una persona visual como yo, lo que esto significa en la práctica con números es entre 2020 a 2021. El gobierno de Estados Unidos generó alrededor de 7,4 billones de dólares en impuestos durante esos 2 años. Y luego el gobierno de Estados Unidos salió y gastó un total de alrededor de 13,2 billones en todos los programas. Todos los programas normales del gobierno, además de todos estos programas de dinero gratis, lo que significa que el Banco de la Reserva Federal tuvo que esencialmente, si hacemos un poco de matemáticas básicas, crear alrededor de 5,8 billones de dólares. Esta es la cantidad que el gobierno de Estados Unidos tuvo que pedir prestado para financiar todo esto, y una gran parte de este dinero vino directamente del Banco de la Reserva Federal que tuvo que ser impreso. Pero la razón por la que esto es tan importante para que lo entiendas es porque cuando esta impresión de dinero estaba ocurriendo, todo el mundo, incluido el gobierno, dijo que esto no va a crear inflación. Y la inflación no va a ser un problema, va a impulsar la economía y no va a tener ninguna consecuencia negativa. ¿Está Poorly? Pues resulta que estaban equivocados. La inflación era un problema. La inflación se convirtió en un problema y la gente sigue pagando su precio hoy en día. Y la razón por la que esto sucede es porque la inflación beneficia a ciertas personas más que a otras. Fíjate, hay 3 tipos de entidades en nuestro sistema económico. Tenemos a los consumidores, que son todos, gente rica, gente de clase media, gente pobre. Todo el mundo es consumidor porque todo el mundo compra ropa, todo el mundo tiene que comer, todo el mundo necesita un coche, así que todo el mundo es un consumidor. Luego están las empresas, así que cuando vas a Chipotle y gastas dinero, ese es el negocio. Y luego tenemos a los inversores, que en realidad son dueños de ese negocio. Estos son los inversores que poseen Chipotle. Estos son los inversores que poseen Amazon, los inversores que poseen Apple. Y la forma en que nuestro sistema económico funciona es que los consumidores van y gastan dinero en el negocio. Vas y gastas dinero en Chipotle. Vas y gastas dinero en Amazon.
Pero la persona que se enriquece no son los trabajadores de estas empresas, son los inversores que poseen esas empresas. Ahora bien, en muchas empresas puedes invertir tú mismo porque, bueno, el mercado de valores permite a la gente normal invertir en estas empresas. Pero cuando la gente va y gasta el dinero que no tenía debido a los cheques de estímulo, los cheques de desempleo, los préstamos PPP y las subvenciones y gastan este dinero en Amazon, Walmart, bueno, los inversores de Amazon y Walmart son los que se enriquecen. Así que cuando la inflación ocurre y ahora más dinero está entrando en nuestro sistema económico, eso significa que el consumo se vuelve más caro porque ahora ese guacamole se vuelve mucho más extra. Eso significa que tus comestibles se vuelven más caros. Eso significa que más dólares van a parar a esos negocios y no son los trabajadores los que se enriquecen. Son los inversores. ¿Y cómo sabemos esto? Porque lo que hemos visto en los últimos 5 años es que los salarios han subido, pero no lo han hecho al mismo ritmo que la inflación. Esto es algo que hemos visto que la inflación beneficia desproporcionadamente al inversor. ¿Por qué? Porque a medida que se crean más dólares, el consumo se encarece. Si el consumo se encarece, el que se enriquece es el inversor. Tienes que entender esto para ver la oportunidad de lo que te voy a mostrar. Por cierto, para aquellos de ustedes que son inversores o quieren convertirse en un inversor, tengo una clase magistral de inversión gratuita que he creado donde te mostraré cómo puedes empezar como inversor y encontrar oportunidades de inversión ocultas antes que nadie. E incluso te mostraré el marco exacto que mi empresa y yo utilizamos para investigar oportunidades de inversión antes de que lleguen a los titulares. Es una clase magistral totalmente gratuita. Hay un montón de valor allí. Y cuando te registras en la clase magistral, también vas a tener acceso a los resúmenes del mercado, que es mi boletín para los inversores, totalmente gratis, de cortesía como un bono. Así que si quieres obtener la clase magistral de inversión y las notas de mercado gratis, todo lo que tienes que hacer es registrarte. Y tengo el enlace para que te registres abajo. Así que esta flexibilización cuantitativa, esta impresión de dinero, es lo que sucedió durante 2020 a 2021. Y entonces empezamos a ver los impactos de la inflación. Y eso fue cuando en 2022 el Banco de la Reserva Federal dice, esta impresión de dinero, esta flexibilización cuantitativa está causando problemas. Así que en 2022 vamos a tratar de revertir esto, por lo que en 2022 el Banco de la Reserva Federal hizo 2 cosas. Número 1, comenzaron a subir las tasas de interés en 2022 para hacer los préstamos más caros. Y luego lanzaron QT. QT es endurecimiento cuantitativo. El ajuste cuantitativo es lo contrario de la flexibilización cuantitativa. La flexibilización cuantitativa fue imprimir dinero e inyectarlo en la economía. El ajuste cuantitativo es reducir la cantidad de dinero en el sistema económico. Ahora, la forma en que el Banco de la Reserva Federal reduce el dinero en el sistema es mediante la venta de activos en su balance, que voy a hablar un poco más hacia el final de este video. Usted no necesita preocuparse por eso ahora, pero entiende que el Banco de la Reserva Federal en 2022 trató de reducir la cantidad de dinero en el sistema económico como una forma de luchar contra la inflación. Así que 2020, 2021 y la primera parte de 2022 fue QE, flexibilización cuantitativa. Entonces 2022 comenzó el endurecimiento cuantitativo, QT. Vimos endurecimiento cuantitativo en 2022, 2023 y luego en 2024. En 2024, sin embargo, fue cuando el Banco de la Reserva Federal recortó las tasas de interés por primera vez. Y luego, en 2025, el Banco de la Reserva Federal continuó reduciendo los tipos de interés, lo que hace que pedir dinero prestado sea más barato. Y ahora, acaban de anunciar que el 1 de diciembre de 2025, el Banco de la Reserva Federal va a poner fin al ajuste cuantitativo. Ahora, antes de entrar en las implicaciones de lo que significa el fin del ajuste cuantitativo de la Fed en 2026, permítanme hablar de las 3 razones por las que la Fed quiere poner fin al ajuste cuantitativo ahora, empezando por el número 1, es la liquidez del crédito. Lo que el Banco de la Reserva Federal ha señalado y dicho es que ha habido un endurecimiento en la cantidad de crédito en nuestro sistema económico, lo que significa que las reservas bancarias han estado cayendo. De hecho, en este momento, los bancos tienen el número más bajo de efectivo de reserva que hemos visto desde 2020. La razón por la que estas reservas bancarias importa porque los bancos utilizan sus reservas para hacer 2 cosas. Número 1, para pagar sus retiros y número 2, para emitir préstamos. Así que si mucha gente fuera al banco y sacara su dinero, los bancos podrían tener dificultades para hacerlo. Podrían no tener suficiente dinero para pagar a todo el mundo porque sus reservas son muy bajas en este momento. Además de eso, número 2 es que los bancos están utilizando estas reservas para emitir préstamos. Y así, cuando los bancos están apretados en las reservas, no pueden emitir tantos préstamos. Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal está diciendo, esta restricción del crédito, esta baja liquidez de crédito va a hacer que sea difícil para nuestra economía seguir creciendo porque las empresas van a tener dificultades para obtener préstamos. La gente va a tener dificultades para pedir dinero prestado. Y si los bancos no están dispuestos a prestar dinero debido a las bajas reservas, eso va a ralentizar el crecimiento de la economía. Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal dice que tenemos que crear más dinero para que nuestros bancos tengan nuestro dinero para devolver sus depósitos y así tienen más dinero para prestar. Razón número 2 por la que el Banco de la Reserva Federal quiere poner fin al ajuste cuantitativo es debido a la contracción y desaceleración del mercado de trabajo. Octubre de 2025 fue el peor octubre en términos de despidos que hemos visto en unos 25 años. ¿Por qué?
debido a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido un gran impulsor de los despidos en 2025 porque las empresas están diciendo, en lugar de contratar a más personas, ¿qué tal si simplemente traemos agentes de IA y en lugar de tener 10,000 empleados, qué tal si tenemos 3,000 empleados y 7,000 agentes de IA? Así que las empresas están utilizando la IA y otras herramientas para tratar de ser más eficientes, lo que significa tener menos empleados humanos, menos costes y tratando de reemplazar o subvencionar departamentos a través de la inteligencia artificial. Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal espera que si detenemos el ajuste cuantitativo y aumentamos la cantidad de liquidez ahí fuera, hará que prevalezca más efectivo en nuestro sistema económico para fomentar más crecimiento empresarial y más inversión empresarial. Y si las empresas tienen que invertir en más departamentos y más crecimiento y más tiendas, van a tener que contratar a más personas para ayudar a estimular este mercado de trabajo. Mercado laboral. La única preocupación es qué pasa si ahora hay menos necesidad de humanos porque la IA está sustituyendo más puestos de trabajo de los que está creando. Ahora se prevé que la IA va a crear más puestos de trabajo de los que desplaza, pero eso no está sucediendo hoy en día. Así que el Banco de la Reserva Federal tiene la esperanza de que al aumentar la cantidad de dólares por ahí, van a ser capaces de estimular los préstamos, van a ser capaces de estimular los préstamos, van a ser capaces de estimular la inversión empresarial, lo que esperamos que estimule el mercado de trabajo. E indirectamente, número 3, el Banco de la Reserva Federal espera que esto ayude a bajar los tipos hipotecarios. Esto va a ser un poco complicado, así que quédense conmigo mientras explico todo esto. Cuando usted va a su banco a pedir prestado dinero para una hipoteca, la forma en que su banco decide lo que la tasa hipotecaria es hoy en día es haciendo dos cosas. En primer lugar, se fijan en el coste de los préstamos y en segundo lugar, en las oportunidades de inversión alternativas. Así que la forma en que el banco invierte su dinero es prestando dinero. Y cuando el banco presta su dinero, pueden prestar su dinero a usted por un año, o pueden prestar su dinero a su primo quebrado Bunty, que probablemente no va a devolver el dinero. O pueden prestar su dinero al gobierno de los Estados Unidos. Tu primo Bunty no es un buen prestatario. Él tiene una puntuación de crédito horrible, tiene un mal ingreso, por lo que el banco, si fueran a prestar dinero a tu primo Bunty quebrado, van a exigir una tasa de interés muy alta porque es muy arriesgado. Así que tiene sentido, más riesgo, por lo que necesitan tipos de interés más altos. Pero luego en el otro lado, cuando el banco está mirando las otras inversiones, usted y el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos es conocido históricamente como una inversión sin riesgo porque siempre puede pagar sus facturas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, puede aumentar los impuestos o, en segundo lugar, puede trabajar con el Banco de la Reserva Federal para imprimir dinero. De esa manera pueden gastar ese dinero para pagar sus cuentas. Ahora, por supuesto, hay mucho más riesgo ahora porque, bueno, si pagan ese dinero con dólares inflados, el valor de lo que obtienes no es tanto como lo que era antes. Pero eso es aparte del propósito. Si el gobierno de los Estados Unidos está pagando una tasa de interés, digamos un 4%, no te van a cobrar un 3% porque eres una inversión más riesgosa que el gobierno. Así que te van a cobrar más de lo que el gobierno está dispuesto a pagar. Ahora bien, el gobierno de los Estados Unidos siempre está tratando de pedir dinero prestado porque el gobierno de los Estados Unidos está haciendo lo que se llama gasto deficitario. Eso significa que el gobierno está generando dinero de los impuestos, pero luego están gastando más de lo que están generando. Y por lo tanto, este déficit tiene que ser financiado a través de un préstamo. Ahora, un gran prestamista para el gobierno de los Estados Unidos es el Banco de la Reserva Federal, pero su banco podría, en teoría, prestar su dinero al gobierno de los Estados Unidos también. Y aquí es donde el gobierno de Estados Unidos pagaría a su banco más intereses. Pero su banco quiere una mejor tasa de rendimiento, y aquí es donde su banco va a echar un vistazo a la tasa de interés que el gobierno está pagando. Y entonces te van a cobrar más que eso porque eres una inversión más arriesgada que el gobierno de los Estados Unidos. ¿Juan? Por lo tanto, prestar tu dinero al gobierno se llama un tesoro. Y aquí es donde los tesoros impactan la tasa hipotecaria que pagas. Por lo tanto, hay dos factores que van a influir en su tasa hipotecaria. El número uno es el coste del dinero, que es el tipo de los fondos federales. Este es el tipo de interés fijado por el Banco de la Reserva Federal, pero el número dos, que es posiblemente más importante, es el tipo del tesoro. Esta es la tasa de interés que el gobierno de los Estados Unidos está pagando cuando la gente o los bancos o instituciones prestan dinero al gobierno de los Estados Unidos. Y cuando estos rendimientos del tesoro suben, las tasas hipotecarias bajan. Cuando los rendimientos del tesoro bajan, los tipos hipotecarios bajan. Por lo tanto, poniendo fin a la restricción cuantitativa, la Fed espera que van a bajar los rendimientos del tesoro, que entonces se espera que bajen las tasas hipotecarias también. ¿O cómo? Bueno, déjenme explicarles. Si recuerdan lo que dije hace unos minutos, el ajuste cuantitativo es cuando el Banco de la Reserva Federal vende activos de su balance. Así es como intentan reducir la cantidad de dinero en un sistema económico. Lo que eso significa en la práctica es cuando el Banco de la Reserva Federal está prestando dinero al gobierno, en esencia, están comprando bonos del tesoro. Por lo tanto, cuando el Banco de la Reserva Federal quiere reducir la cantidad de dinero en nuestro sistema económico, están vendiendo estos bonos del tesoro. ¿Por qué es importante? Porque si el Banco de la Reserva Federal está vendiendo bonos del tesoro, bueno, ahora tienes que pensar en la oferta y la demanda. Hay más vendedores de bonos del tesoro en el mercado.
Cuando hay más vendedores de bonos del tesoro en el mercado, el gobierno tiene que incentivar a más compradores de estos bonos con tipos de interés más altos. Porque si quieres que alguien compre este tesoro, tienes que incentivarle con un tipo de interés prometedor e interesante. Pero ahora, si el Banco de la Reserva Federal va a iniciar la flexibilización cuantitativa o al menos detener el endurecimiento cuantitativo, eso significa que potencialmente podrían empezar a comprar más de estos bonos del tesoro. Si el Banco de la Reserva Federal ahora se convierte en un comprador de bonos del tesoro, ahora hay más demanda de bonos del tesoro. Si hay más compradores de bonos del tesoro, ahora el gobierno no tiene que incentivar a la gente con tipos de interés tan altos porque hay más compradores. Por lo tanto, si más gente está comprando bonos del tesoro, lo que significa que el Banco de la Reserva Federal está haciendo ahora la flexibilización cuantitativa, están imprimiendo dinero, están comprando bonos del tesoro, lo que significa prestar dinero al gobierno. Ahora, el gobierno no necesita tan altas tasas del tesoro. Ahora, las tasas del tesoro comienzan a bajar, lo que significa que si su banco fuera a prestar dinero al gobierno, van a ganar menos intereses del gobierno de los Estados Unidos. Si van a hacer menos interés del gobierno, eso significa que el banco puede prestar su dinero a usted para una hipoteca para una tasa hipotecaria más baja. Es por eso que este fin del ajuste cuantitativo puede ayudar a reducir las tasas hipotecarias, porque si el Banco de la Reserva Federal ahora se convierte en un comprador de bonos del tesoro, que va a bajar los rendimientos del tesoro, que a su vez puede reducir las tasas hipotecarias. Sé que es un poco complicado, pero espero que esta explicación ayude a explicar por qué esto puede bajar los tipos hipotecarios. Ahora, cuando se trata de lo que esto significa para nuestra economía en el futuro, si la Fed va a poner fin a la restricción cuantitativa el 1 de diciembre, bueno, no podemos predecir el futuro, pero podemos mirar la historia, porque si bien la historia no se repite exactamente, sí rima. Así que echemos un vistazo a lo que ocurrió entre 2020 y 2025 para que pueda hacerse una idea general de lo que podría estar por venir y cómo puede protegerse mejor. Entre 2020 y 2025 se espera que el salario medio en Estados Unidos aumente alrededor de un 22%. Esto no está confirmado, pero es la cifra prevista. Mientras que al mismo tiempo, la tasa de inflación reportada en Estados Unidos entre 2022 y 2025 es de alrededor del 25%. Una vez más, este es el número reportado, no la tasa de inflación real que muchas personas han sentido. La regla general es que la tasa de inflación real para muchas personas es el doble de la tasa de inflación declarada, por lo que podría estar más cerca del 50% para muchas personas. Por lo tanto, lo que hemos visto en los últimos 5 años es que los precios de las cosas han subido más rápido que los ingresos medios. Mientras que al mismo tiempo, las inversiones, más específicamente el mercado de valores, ha subido alrededor de 90% en ese mismo periodo de tiempo, lo que significa que los inversores se hicieron más ricos, la persona promedio que solo dependía de su salario se empobreció. Ahora bien, ¿sabemos lo que va a pasar en 2026? No tengo una bola de cristal, pero entiendo que si el Banco de la Reserva Federal comienza a imprimir más dinero, bueno, esa impresión de dinero puede diluir el valor del dólar, lo que puede crear más inflación, lo que beneficiaría a los inversores a largo plazo. No significa que los mercados tengan garantizado subir en 2026, porque sabemos que los mercados son volátiles, es decir, el mercado se desplomó en 2020, vimos el mercado de valores caer un 20%, pero a largo plazo sabemos que los mercados generalmente suben. Por lo tanto, la forma en que usted gana en este sistema es por convertirse en un inversor. De nuevo, tengo una clase magistral de inversión gratuita para ti si quieres aprender cómo puedes empezar como inversor y encontrar oportunidades de inversión. El enlace está libre abajo en la descripción, pero va a ser más importante que nunca, porque ahora ya hemos visto los impactos de la alta inflación en los últimos años. Y si el Banco de la Reserva Federal ahora corta su ajuste cuantitativo y ahora empiezan a estimular a través de más dinero, ese estímulo a través de más dinero va a beneficiar a algunas personas más que a otras. ¿Quién es ese beneficiario? Los inversores. Y por eso es importante que entiendas cómo funciona nuestro sistema económico. De esa manera, usted puede ganar en este sistema económico y acaba de entender, estas son las razones en este momento por qué el Banco de la Reserva Federal está considerando poner fin al programa de ajuste cuantitativo. Por lo tanto, el 1 de diciembre de 2025, el Banco de la Reserva Federal tiene previsto poner fin al ajuste cuantitativo. Eso significa que van a detener la reducción de su balance. Van a dejar de tratar de reducir el dinero en nuestro sistema económico porque quieren, número 1, aumentar el crédito. De esa manera, los bancos pueden emitir más préstamos y de esa manera, los bancos tienen dinero extra para seguir pagando tus depósitos y retiros si vas y tratas de sacar dinero del banco. Número 2. Estamos viendo una desaceleración en el mercado de trabajo, especialmente debido a la IA, y el Banco de la Reserva Federal espera que si aumentamos la cantidad de dólares que hay, que va a estimular un mayor crecimiento del empleo y la inversión más trabajo para ayudar a estimular la economía en el mercado de trabajo. Y número 3, porque ha habido mucha presión sobre la Fed para tratar de bajar los tipos hipotecarios. Bueno, hay dos factores que influyen en los tipos hipotecarios. Uno es el coste de los préstamos, que es el tipo de interés fijado por la Fed. La Fed ya ha recortado los tipos de interés varias veces en 2025. También recortaron los tipos en 2024, pero no hemos visto una gran reducción en los tipos hipotecarios. La otra parte que influye en los tipos hipotecarios es el rendimiento del tesoro.
Y si el Banco de la Reserva Federal deja de vender bonos del Tesoro, eso puede ayudar a que los rendimientos del Tesoro caigan, lo que puede ayudar a los bancos a venderte una hipoteca a un tipo hipotecario más bajo también. Ahora bien, ¿qué puede significar esto? Bueno, lo que hemos visto a través del pasado es que cuando se crea más dinero, en general, los salarios no se mantienen al día con la inflación, los inversores se enriquecen. Y esto es para lo que quieres estar preparado en 2026, porque bueno, parece que probablemente vamos a ver más impresión de dinero en 2026. Ahora, si obtuviste valor de este video, el mejor agradecimiento es una referencia. Así que, si puedes, por favor, comparte este video con un amigo, familiar, colega o compañero inversor para que podamos seguir difundiendo este tipo de educación financiera. Muchas gracias.